Iglesia, buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, una mañana de adoración, una mañana de búsqueda de la palabra del Señor. Bienvenidos a este nuevo estudio que tenemos los sábados. Seguramente será de mucha bendición, como lo es cada que tomamos algún tema acerca de la palabra del Señor. Para empezar, empecemos poniendo esta reunión en las manos del Señor. Que sea Él quien nos bendiga, quien nos hable en esta mañana, que aprendamos algo nuevo dentro de la palabra. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana, mi Jesús. Te damos gracias, Padre, de antemano, porque sabemos que tú te moverás. Ábrenos, Señor, el entendimiento, Señor, ábrenos el corazón para que recibamos tu palabra de la mejor forma. Que seamos instruidos en ella, que conozcamos de ella, Señor Jesús, y que ante todo no se pierda tu palabra en solo palabras en el aire, Señor, sino que las llevemos en el corazón, las tengamos atadas a nuestro ser, Señor Jesús, que en realidad sean fuente de agua vida eterna en nuestro corazón, Señor, que sean luz en lo que nosotros vamos a tener. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, y pongo esta reunión en tus santas manos. Que seas tú el único glorificado, bendecido tu nombre es mi Señor Jesús, y que tú seas, Padre bendito, que nos hable en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Gloria a ti, Señor. Hemos venido hablando de un tema acerca de las tradiciones que se tenían dentro del pueblo de Israel.
en la antigüedad. Hablamos allá por un primer programa cuando empezamos esta serie acerca de el templo de Salomón, qué significaba el templo de Salomón, cómo estaba construido, por qué fue construido, ¿no? Y además quién lo construyó, porque recordemos que sus inicios o la idea primaria fue del rey David. Ya Salomón lo lleva a la realidad, es el que lo lleva, lo materializa esa idea. Pero quien tuvo la idea de hacerle un lugar al Señor fue, o al menos al arca donde estaba la presencia de Dios, el que tuvo la idea fue David. Bien, después hablamos entonces de las diferentes partes que tenía ese templo, ¿no? Cada lugar tenía una división y un porqué, ¿no? Cada puerta, cada dintel que existía, cada cosa tenía algo por lo que había sido construido. No eran cosas al azar, sino que existía un motivo por qué se había hecho eso. Después tuvimos entonces un estudio acerca de lo que fue el pueblo de los levitas. ¿Por qué los levitas fueron seleccionados para ser quienes ministraban dentro de ese templo? Entonces, digamos, existía el templo de Salomón. Allí se administraba, era el momento en que el pueblo de Dios se acercaba, o sea, Israel se acercaba a la presencia de Dios, pero eso tenía una serie de cosas como se hacían. Era un ritual el que se presentaba allí dentro de ese lugar. Y había un grupo seleccionado para hacerlo, que era el grupo de Leví, los levitas. Eran los hijos descendientes de Jacob y descendientes de uno de sus hijos, que era Leví. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos y una hija, y de esos 12 hijos que fueron las tribus de Israel más adelante, una de esas tribus eran los levitas, y ellos fueron los que se encargaron de todo lo que tenía que ver con la parte de ministrar dentro del templo. Vimos por allí por qué ellos fueron seleccionados, por qué no otro grupo, por qué no otro de las tribus, sino tuvo que ser el grupo de Leví. Vimos entonces cuáles eran las funciones de esos levitas, qué eran lo que tenían que hacer ellos. Recordemos que nadie podía tocar, ni siquiera un dintel, una puerta, nadie podía tocar de lo que era el templo o lo que era el arca. Nadie podía acercársele a eso ni tocarlo, sino solamente los levitas. Ellos tenían que cubrir eso porque nadie podía verlo. Vimos entonces ese tipo de funciones que correspondían a los levitas, que eran lo que hacían. Y en fin al programa vimos que de entre esos levitas había una persona muy especial, que era el sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote tenía algo en particular también que tenía que hacer, tenía unos requisitos que eran exigidos y tenía unas funciones también ya específicas y dadas solamente para ese personaje. Esa fue la última clase que tuvimos, que vimos acerca de lo que era el sumo sacerdote. Vimos entonces desde sus vestidos, de la forma como tenían que presentarse, lo que tenían que hacer. Bueno, hay un estudio acerca de lo que fue eso en el tiempo antiguo. Hoy vamos a ver una parte también que tiene mucha relación con lo que se presentaba en ese momento. Y era lo que tenía que ver en la forma como ellos se tenían que comportar. No solamente dentro del ámbito religioso, sino dentro del ámbito social. Porque el Señor les entregó no solamente unas leyes que fueran para presentarse dentro de la parte de la religión, no solamente en esa parte, sino que también en lo social, cómo deberían de comportarse, cómo deberían convivir. Recordemos que hasta los reyes, los jueces, cómo se tenían que nombrar. Es decir, existía una estructura completa y toda dada por el Señor. Hoy vamos a ver parte de esas leyes, vamos a ver cómo están configuradas, vamos a ver cómo están dadas algunas leyes y nos centraremos en algún puntico porque es un tema bastante grande. Cuando nosotros vamos a mirar lo de las leyes del pueblo de Israel, generalmente tenemos que mirar 5 libros de una vez, que son los libros del Pentateuco o la Torá, que se llama en el Antiguo Testamento. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros
están dados para las leyes justamente. Y si uno quiere mirar las leyes de Israel, va a tener que mirarlas allí. Alguna vez les mencioné que nosotros tenemos el conocimiento de que las leyes de Dios son 10, y hablamos siempre de las tablas de la ley de Dios, y miramos que son 10, entonces pensamos que son 10 leyes las que el Señor le entregó al pueblo de Israel o a Moisés, y no es así. Una vez les mencioné, son 613 leyes las que se han clasificado, las que se han visto, que le entregaron a Moisés para que gobernara a Israel. Y como les digo, esas leyes abarcaban todo, o sea, abarcaban un gran número. Vamos a ver parte de eso en el día de hoy. Bien, entremos en materia. Entonces, si verán, haya un título que dice la Torá. La Torá es la forma hebrea, o el nombre hebreo significa instrucción, o sea, justamente refleja lo que se le estaba dando al pueblo de Israel de parte del Señor. Me voy a despojar de esto, permítanme un momentito. Con eso puedo estar más tranquilo. Bien, esa Torá, que como les digo estaba conformada por los primeros 5 libros de la Biblia, es donde se encuentran consignadas la mayoría de las leyes. De repente hay algunas leyes que están por allí en el libro de Esdras, sobre todo porque Esdras fue un sumo sacerdote, ustedes lo recuerdan, y hubieron algunas, ¿qué podríamos decir? Algunos arreglos, si se puede decir ese término, acerca de algunas leyes. No se cambiaron, ¿no? Se modificaron en parte, y se modificaron en parte porque existían algunas circunstancias por las cuales se tenían que hacer. Dice allí que esa palabra Torah significa, como digo, instrucción, y estaban fundamentadas sobre todo sobre las leyes legales, pedagógicas y religiosas. Todo lo que tenía conforme a la sociedad, al comportamiento que ellos tenían. No solamente, como les digo, no era solo la religión, sino era también todo el ámbito social e incluso hasta lo pedagógico, ¿no? La forma en cómo ellos se comportaban dentro de sí, dentro de la sociedad, y hasta el aprendizaje de la misma Torah. Una serie de leyes que eran perfectas, o sea, lo abarcaban todo y estaba dado por la parte del Señor. Dice que las leyes responden a distintas circunstancias históricas y preocupaciones religiosas e incluso influenciadas. Era lo que les estaba mencionando hace un instante acerca de que las leyes en cierto momento como que cambiaban, ¿no? O se le hacían ciertos ajustes, digamos, a esas leyes. Les he mencionado que muchas veces para entender cómo era el comportamiento del pueblo de Israel, hay que mirar no solamente la palabra en sí, sino que hay que mirar el contexto histórico en que se da, el contexto geográfico, la situación que se está viviendo. Para entender la palabra de Dios, muchas veces uno no tiene que centrarse exactamente en lo que está diciendo, porque en el caso, por ejemplo, de estas leyes, muchas se fundamentaban en un principio, era en leyes agrícolas, por ejemplo. Y esas leyes agrícolas pues se ajustaban, digamos, a determinado tiempo. Por ejemplo, se decía, es que el pueblo de Israel tendrá que ofrecer su primera cosecha del fruto en el día tal, porque existe esto. Y eso se daba justamente porque ellos viven en épocas de estaciones, o esa zona es época de estaciones. Entonces la Torá, las leyes fueron construidas bajo esos fundamentos, y ellos entonces presentaban eso en determinado tiempo porque se daba una cosecha. Pero digamos, si eso lo transporta uno a lugares como Colombia, como en este caso nosotros, quienes habitamos en este sitio, y no tenemos estaciones, pues entonces esa ley que estaba dictaminada y presentar en determinado día porque ya se daba la cosecha, pues entonces no se va a poder aplicar, porque como no existen las estaciones, pues entonces no hay un tiempo definido donde se den ciertas cosechas.
Entonces, eso pasaba en ese tiempo también en esos lugares. Habían lugares donde, por ejemplo, en el caso de Israel, el pueblo específico, que esas leyes se podían aplicar, pero no en otros sitios. Entonces, como en esa parte geográfica, igual la histórica hace énfasis en que las leyes pueden influir o no. Y no solamente eso, sino también que podrían ser influenciadas por otras culturas externas al del pueblo de Israel. Nosotros hablamos de Israel y muchas veces, no sé, de pronto podemos pensar que Israel era el que dominaba toda esa zona y no existía otra cosa por allí. Pero resulta que no, que cuando uno mira la realidad, Israel era un remanente, un pueblo pequeñito que estaba enmarcado en una zona allí nada más, pero que existían pueblos a los lados que también mantenían leyes, tenían ritos, tenían una cantidad de cosas iguales, ¿no? Pueblo de Canaán, por ejemplo, cuando se mencionan ellos, el pueblo de los fereceos, de los jebuseos, toda esa cantidad de pueblos que existían al lado, los filisteos, por ejemplo, que era un pueblo grandísimo, y ellos tenían sus propias leyes también y todas esas cosas, y eran, digamos, pueblos. Hablemos, por ejemplo, del caso de Egipto, que ya era un imperio grandísimo, mucho que abarcaba una gran zona, y ellos también tenían una cantidad de leyes que estaban ya puestas para el pueblo. Pensemos en Babilonia, un imperio grandísimo que existía y estaba al lado de Israel, y ellos también dominaban y mantenían sus leyes. Entonces cuando dice allí que las leyes de Israel están también dependientes de la influencia, es porque sí, porque esos pueblos tenían leyes y esos pueblos eran más antiquísimos que el mismo Israel. Digamos, las leyes de Israel, estamos hablando que era del tiempo de Moisés cuando se le entregó, o el tiempo de Abraham. Entonces estamos hablando de unos 2000 años antes. Pero resulta que 3000 años antes, o incluso 4000 años, es decir, muchos más años antes, ya existían otros imperios y ellos tenían sus propias leyes con las cuales se gobernaban. Entonces hay unas leyes que son muy parecidas en esos pueblos que están aplicados dentro de la Biblia, y muchos han pensado que incluso cuando se dieron las leyes del pueblo de Israel, algunas de esas están influenciadas por leyes que existían en otros pueblos. Por ejemplo, como les mencioné, en el caso de Babilonia, que era un pueblo más antiquísimo, ellos tenían ya unos códigos por los cuales se regían. Hay el código, digamos, más importante de las leyes que ellos, es el código de Hammurabi. Algunos de los que hemos pasado por la historia, por la historia universal y historia antigua, segundo, tercero de 11, ¿qué? ¿11? Sí, 11 o 12, no sé, recuerdo hoy en día cómo clasifican el estudio. Pero los que pasamos por historia antigua universal, recordemos el código Hammurabi, que fue muy conocido, y a uno se lo hacían estudiar ese sistema. Y eran leyes que están dadas justamente para el pueblo de Babilonia, que ya les digo, existió mucho antes del pueblo de Israel. Y tenían unas leyes que cuando uno las mira son muy parecidas a lo que después se fue dado para Israel. Por ejemplo, yo tengo por aquí anotada una ley en el código de Hammurabi. La ley está en el apartado 250, ellos están clasificados en una determinada forma también. Ahora a leer, mira lo que dice allá. Esa ley dice: si un buey que va por el camino acornea y mata a un hombre, de este hecho no cabe reclamación. Pero si el buey de un hombre tiene costumbre de acornear y el consejo municipal le notifica que el buey tiene esta costumbre y él no le corta los cuernos ni los traba, si el buey da una cornada a uno que es noble, el dueño pagará media mina de plata, pero si es a un siervo, pagará 1/3 de mina de plata. Entonces la ley de Hammurabi estaba hablando allí: si hay un buey que va por la calle o por el camino y de repente ese buey mata a un hombre,
Si el buey dice allí que nunca presentaba ese tipo de cosas y esto, dice el dueño no tiene que pagar nada. Pero si el buey era un buey bravo y que estaba acostumbrado a cornear y le dijeron al dueño, mire que ese buey cornea, córtele los cuernos, haga alguna vaina porque es un peligro, pero él no hace caso, sino deja el buey tal y como está. Y ese buey un día mata a una persona, entonces lo que está diciendo ahí el código, él tendría que pagar una mina de plata si era determinada persona o un tercio si era como un esclavo o algo así. Eso era lo que decía el código de Hammurabi. Como le digo, eso fue escrito para 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Una ley que se le entregó a Moisés después, como 2.000 años antes de Cristo. Mira lo que dice esa ley. Eso está en Éxodo 21 para los que la quieren mirar. Éxodo 21, versículo 28. Dice, si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey será absuelto. En cambio, si el buey ya embestía antes y su dueño advertido no lo guardó, entonces si ese buey mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y también su dueño morirá. Si le pone una compensación, dará un rescate de vida cuando le impongan. Y si acornea a un muchacho o a una muchacha, se seguirá la misma norma. Si uno mira esa ley, pues esa está muy parecida a lo que era el código de Hammurabi, ¿sí o no? Igual habla de un güey y que si el güey era de ese que le gustaba pelear o no, o el güey era mansito, entonces dependiendo de la situación se da un castigo. Entonces, por eso se habla de que algunas leyes de la ley que tenían en Israel parece que estaban influenciadas por un tipo de leyes que venían ya de otros lugares. En este caso, por ejemplo, de Babilonia. Otras, obviamente, pues corresponden ya a todo lo que es la parte religiosa. Ya sabemos que el pueblo de Israel fue el primer grupo monoteísta, es decir, que tuvo un solo Dios. Todos los otros pueblos que estaban alrededor, ellos adoraban muchos dioses. Caso de Egipto, tenían el dios de la muerte, el dios de esto, el dios del trueno, el dios del agua, y adoraban una cantidad de dioses. El pueblo de Israel era bien politeísta. Y todos los pueblos que existían alrededor, todos eran politeístas, tenían muchos dioses. El primer grupo que se dio y que fue monoteísta, es decir, que no tuvo sino un solo dios, fue el pueblo de Israel, que tenían a su Dios, que era Jehová. Ellos fueron los que hicieron como una parte excepcional y solamente adoraron al verdadero Dios. Y las leyes que se le entregaron a Moisés, quizá en parte con Abraham, también ya recibió algunas leyes, ¿no? Como les digo, los primeros 5 libros uno puede encontrar una cantidad, son 613 leyes según dicen que hay allí consignadas. Pero esas entonces fueron entregadas por Jehová Dios. Bien, eso es lo que podemos hablar acerca entonces de las leyes. Las leyes eran dadas dependiendo de la circunstancia, dependiendo, como les digo, de la parte geográfica, dependiendo de la historia se dan ciertas leyes. Y esas leyes obviamente se van a cambiar dependiendo de cómo los pueblos evolucionan. Digamos, no es lo mismo una ley que se dio para el pueblo de Israel cuando era un grupo de nómada, por ejemplo, para el caso de Abraham o el caso de Isaac, que era un grupo que era pequeñito y que no eran sino por ahí 100 o 200 personas. Era muy distinta la ley que se le podía dar a ese grupo a la ley que podía tener, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que eran cerca de 4 millones de personas. Entonces, la ley ahí tenía que ser en tanto modificada. Por eso uno, cuando mira las leyes dentro de la Torah, encuentra que hay unas leyes que en un principio funcionaban y después como que funcionan en otra forma distinta. Y es por eso, porque las leyes, ellos tenían que irlas modificando de acuerdo a la circunstancia que se presentaba. Como les digo, ya sea en la parte geográfica, en la parte histórica, en la parte de cultura como ellos estaban dando. Entonces por eso hay algunas leyes que parecen
que se modificaran, pero se modifican es de acuerdo a la circunstancia en que se están presentando. Ese tipo de leyes, como les digo, no solamente estaban dadas para el aspecto religioso, también se estaban dando para el aspecto de comportamiento de ellos en cuanto a su forma social, no, o sea, no solamente dentro de la iglesia, sino dentro de la cultura que ellos tenían, dentro de sociedad, cómo ellos se manejaban. Por ejemplo, yo les voy a mencionar algún par de ejemplos, me los busco acá, porque no los tengo allí. Génesis 14:22, es un ejemplo que está allí, Génesis 14:22, nos habla, dice, y respondiendo Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Allí nos está hablando justamente una situación cuando Abraham tenía que presentar o hacía algún juramento o hacía algo. Era, por ejemplo, una forma de presentarlo era que ellos tenían que levantar la mano hacia los cielos. Y era una forma que se tenía que hacer. Entonces, por eso digo que incluso dentro de los comportamientos de las personas, estaba dado dentro de la Torah cómo se tenía que hacer. En Deuteronomio 25, existe otra citación, vamos acá, Deuteronomio 25, capítulo 9, versículos 9 y 10, dice, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Esto le está hablando, digamos, dentro de una relación acerca de una mujer que ha quedado viuda y entonces el cuñado desea o va a buscarla para poseerla. Entonces existía cierto ritual. Entonces, digamos, esto ya no dependía tanto de los religiosos, sino era una actitud dentro de la sociedad, cómo se tenía que presentar. Entonces, dice allá, se tenía que quitar el calzado, incluso tenía que escupirla, imagínense. Entonces, eran formas de vivir el comportamiento que tenía la sociedad. Entonces, las leyes, como les digo, no eran solo religiosas, o no son solo religiosas, cuando miramos ahí las leyes, sino que también pertenecen a lo que era la sociedad en general, la cultura que tenía el pueblo de Israel. Leyes de comportamiento, cómo tenían que incluso salir a hacer sus cosas, necesidades fisiológicas, tenían una forma de hacerlo, ¿no? Bueno, como se dice, de todo había ya. Los primeros 5 libros de la Biblia, esos primeros 5 libros nos hablan acerca de esas situaciones y cómo se debían de presentar. Bien, miremos ese tercer aspecto que dice, las leyes se han clasificado en códigos de acuerdo al contenido. Cuando uno lee las leyes del pueblo de Israel, no es fácil muchas veces como comprenderlas. Y yo sé que mucha gente se puede cansar incluso cuando llegue allí y empieza a leer y bueno, lee la primera historia de principio creó Dios los cielos y después empieza lo de Abraham y bueno, algunas cosas por allí. De pronto esas partes hay gente que las lee porque la historia parece muy bonita pero cuando entra sobre todo en el libro del Levítico, el libro de Deuteronomio, parte de Números, empieza a encontrar toda esta serie de leyes y que si alguien hiciera esto entonces será castigado con eso y se vuelven tan confusas porque parece que se repitiesen en unas, en otras parece que cambiaran de situación, es decir, eso se forma una mezcolanza allí que mucha gente termina, la verdad, es como aburriéndose y no lee de qué se trataban las leyes del pueblo de Israel. Sí, existe existe un consenso de que las leyes parece que están como un poco desordenadas. O sea, la gente quien escribió las leyes allí, parece que no tuvo una simetría, ¿no? De poderlos seguir, de que fueran consecuentes una tras de otro, sino para que van saltando. Pero entonces los estudiosos de la Biblia han decidido clasificar esto en cierto tipo de códigos. Código, pues ya sabemos, significa un
una zona donde hay una serie de artículos, de mandatos que se deben de cumplir dentro de la sociedad. Ellos realizaron, otra vez si lo tengo acá. Sí, los tengo acá. Sí los anoté, creí que no lo había hecho. Tienen 6 códigos en los cuales los han clasificado para meter las leyes de Israel y que uno los pueda entender un poco mejor, ¿no? Que tengamos una forma de estudiarlo para uno no empieza allí a leer y muchas veces no entiende. Entonces ellos han clasificado eso por determinadas cosas, digamos. Entonces estos los han clasificaron por esto, estos los clasificaron por ello, bueno, hicieron como una clasificación y lo han dividido en 6 códigos. De repente en otros estudios no aparecen sino 3 códigos por ahí, pero digamos son clasificaciones que se le han dado a esas leyes para que uno pueda estudiarlas y entenderlas un poquito mejor. Yo los voy a mencionar solamente porque no es el punto central al que quiero ir esta mañana, sino que quiero hablar de otra situación. Miremos los códigos. Hay el código de la alianza. Se menciona por allá en Éxodo. Solamente están los capítulos porque realmente los versículos serían muy exiguos para poderlos hablar. Éxodo capítulo 20, el capítulo 22, Éxodo capítulo 19, están mencionados lo que es el código de la alianza. ¿Y a qué se refiere ese código de la alianza? Se refiere que principalmente esos códigos estaban dados más a la parte religiosa y a la parte de la sociedad, a la parte política, se menciona allí. Y entendamos que es que el pueblo de Israel en un principio, sus leyes estaban más enfocadas en lo que el comportamiento que iba a tener el pueblo de Israel frente a Jehová, frente a los ritos, frente a las cosas que ellos tenían que presentarse, o sea, más a los rituales religiosos que a la parte de la sociedad. Como les digo, pues en un principio el pueblo de Israel eran unos pocos, pues entonces ellos no se preocupaban cómo se iban a gobernar o cómo iban a estar guiados, ¿no? En esa parte política. Entonces ese código de la alianza, esa primera parte que se menciona allí, se muestra que más que todo esas leyes que están ahí están más enfocadas en la parte religiosa que en la parte política. El segundo decálogo que existe, o el segundo código que existe, es el concerniente a los rituales. Creo que lo mencionan al cultual también en algunas partes. Decálogo, código cultual. Eso se encuentra en Éxodo 34, perdón, allí se puede encontrar más o menos. Esta es una solo apartes, ¿no? Porque se puede encontrar en otros grandes pasajes, pero solamente menciono aquí unos para que nos demos cuenta cómo es que están divididos allí. Ese decálogo o ese sitio se encontraba justamente lo que se menciona allí, es lo de las partes de las tablas de la ley y esto que se menciona, que se le entregó a Moisés. Ese era el decálogo ritual, porque allí se mostraba casi exclusivamente lo que se hacía dentro de los actos religiosos. Existían otros, o como les digo, han clasificado otros, el código deuteronómico, y el nombre lo dice, está basado justamente es en el libro de Deuteronomio. Como les digo, lo que es el libro de Levítico y Deuteronomio, si uno va a estudiar las leyes, es el lugar donde más se puede encontrar ese tipo de cosas. Ese deuteronómico justamente se menciona allí, es porque es donde están las leyes del libro de Deuteronomio. Igual, son una mezcla de cosas, una mezcla de situaciones que se dan tanto en lo político como en lo social, pero digamos que están un poco más especificadas allí, sobre todo más de la parte social. Ya ahí no solamente se habla de lo que se tiene que hacer acerca de Jehová, el acercamiento a ellos, sino que también se menciona acerca del comportamiento del pueblo de Israel ya como pueblo, que es un pueblo que ya ha crecido y está bastante. El siguiente código es obviamente el decálogo que todos al fin conocemos, y es el que se menciona los mandamientos de la ley de Dios. Y cuando hablamos los mandamientos de la ley de Dios siempre pensamos es en las tablas de la ley y en 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, como les digo, no fueron los únicos. Imagínense que, como les digo, habían más de 600 leyes, o hay más de 600 leyes allí escritas. Lo que pasa es que esas 10 son las 10 importantes que le entregaron, que estaban en la tabla.
Ese es entonces otro código que está apartado cuando uno quiere estudiarlo, entonces lo puede hacer una base a partir de este código. Y los dos últimos códigos que existen son el código de la santidad, que nos habla del Levítico, que se habla justamente por la insistencia de la búsqueda de la santidad del pueblo de Israel hacia Dios. El pueblo de Israel obviamente estaba influenciado, como les digo, de pueblos que estaban alrededor, y entonces esos pueblos que estaban alrededor pues tenían tradiciones paganas, tradiciones que no estaban conforme a la voluntad de Dios. Entonces ese código de santidad lo único que muestra o que busca son las leyes que están buscando justamente que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se aparte de ese tipo de leyes y se acerque más a Dios. Por eso se llama el código de santidad. Y el último código, con las últimas leyes que donde las están metiendo, es el código sacerdotal, que es el que estuvimos viendo la vez pasada acerca de las funciones, de lo que tenía que hacer el sacerdote, cómo eran los ritos religiosos que ellos cómo se presentaban ante Jehová, cómo deberían de hacerlo, ¿no? Eso está dado desde atrás, desde la parte de Abraham, pasando, ya les digo, por Isaac, por Jacob, por el nacimiento de lo que era el pueblo de Israel, y estaba dado a los levitas, que eran las personas que tenían que entonces que ministrar dentro del templo del Señor. Entonces, cómo tenían que hacerlo y cómo se debe. Más o menos, si mencionamos, ese es el código que nosotros estudiamos la vez pasada. Podemos decir, estudiamos el código sacerdotal, porque eran las funciones que tenía que cumplir el sacerdote. Bien, entonces llegamos a esta conclusión de que tenemos diferentes códigos o diferentes clasificaciones por las cuales, digamos, los estudiosos lo han hecho para que exista una forma más en que podamos realizar el estudio de las leyes, ¿no? Ese estudio de las leyes, obviamente, pues, como les digo, no es un tema sencillo, no es un tema fácil, y entonces, para hacerlo más fácil, para que podamos entenderlo tanto tú como yo y que podamos entrarnos allá y entender cómo se está dando ese tipo de leyes, por eso los estudiosos han dividido esto como en códigos. Entonces el código sacerdotal y dicen estas leyes, y ellos ponen clasifican las leyes, ¿no? Que era lo que estaba dando para los sacerdotes. El código de santidad, y son estas leyes las que se mencionaron. Entonces, digamos, para uno es mucho más fácil entonces ya empezar a comprender cómo eran las leyes de Israel, que de todos modos, ya les digo, son un poco bastante lo que eran ese tipo de leyes. Bien, avancemos. Tengo que por acá el del código deuteronómico. Daba la religión. Bueno, esto era ya de los códigos que ya mencionamos algunas cosas. No sé si vaya a tocar. Déjenme ver. Vamos a, sí, yo creo que vamos a tocar algunos versículos rápidamente para mirarlos. Lo que se está mencionando allí. Por ejemplo, el código deuteronómico. Se daba la legislación religiosa, como les digo, la forma como se debería dar la parte de la religión. Deuteronomio capítulo 12, veamos este pasaje, versículo 2, capítulo 12, versículo 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Jehová, el Dios de tus padres, que te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde estén las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo del árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y sus imágenes de acero consumiréis. Entonces démonos cuenta que allí lo que nos está hablando justamente es eso. El tipo de vida religiosa que iba a tener el pueblo de Israel. Ese era el código deuteronómico. El nombre está como difícil. Ya le digo, se hacen esas clasificaciones. Los estudiosos lo han hecho así. Y nosotros, digamos, cuando seguimos eso, podemos tener un poquito mejor entendimiento de lo que eran ese tipo de leyes o de legislaciones como se estaban dando. Ok. Sigamos adelante, avancemos. Ya entendemos más o menos entonces que
estaban dadas las leyes antiguamente para el pueblo de Israel y que para poderlas entender o para poderlas leer un poquito mejor se han hecho ciertas clasificaciones para que uno las estudie así y las pueda entender. Bueno, ya miramos cada una de qué se trata. Vamos a mirar, yo no me voy a detener tanto en ese tipo de leyes porque ya digo son 600 leyes, tendríamos que hacerlo más lenticamente, de pronto lo hacemos en un futuro, estudiamos parte por parte de ese tipo de leyes. Hoy me voy a centrar en cómo eran las penas y los castigos que se daban para los que infringían ese tipo de leyes. Entonces, habían una serie de leyes, como les digo, una cantidad, más de 600 leyes, y habían una serie de castigos que se daban para las personas que no cumplían esas leyes. Como les digo, ya fuera dentro de la sociedad, dentro de la religión, dentro de la cultura, donde fuera. Bueno, habían una serie de castigos. Hoy vamos a hablar es de eso, de los castigos que se daban a ese tipo de personas que no cumplían la ley de Dios. Y cuando hablo de la ley de Dios, no estoy hablando de los 10 mandamientos, sino estoy hablando de todas las leyes que existen allí en la Torah o en el Pentateuco. Miramos entonces ese tipo de penas que existían allá. Hay 6 tipos de penas, como las han clasificado o como los estudios se han hecho, que hay 6 tipos de penas que se daban al pueblo de Israel dependiendo de la falta que cometieran. Había castigos de pena capital, que esa pena capital podría darse por diferentes formas. Esa pena capital se podía dar por que le cortaban la cabeza, le podían dar por quemarlos. O sea, cuando hablamos de pena capital, obviamente estamos hablando de que eran muertos, ¿no? Recordemos que en el tiempo antiguo, dependiendo de la situación, sí existía la pena de muerte en Israel y se podía dar en algunas formas. Miremos Deuteronomio, en el capítulo 17, el versículo 12, dice: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de ellos. Entonces allí se está presentando la situación. ¿Por qué existía la pena capital? Pues era para quitar, digamos, esas personas que tenían mala influencia dentro del pueblo de Israel, dentro del grupo. Ellos lo que decían era, bueno, pues habrá que retirarlo, y entonces ese era un motivo entonces para hacer la pena capital. Por eso lo mataron, ¿sí? Porque era una persona que tenía una mala influencia dentro del pueblo de Israel. El hombre que actuara con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, entonces él tenía que morir. Una persona que estaba en contra de los mandamientos. ¿Por qué más existía ese tipo de la pena capital? ¿O por qué más se podía llegar a eso? Por repetición de delitos, es decir, una persona que estaba cometiendo delito una vez y volvía y cometía delito y volvía otra vez, entonces podría llegar a lo que era la pena capital. Deuteronomio capítulo 13, versículo 12 dice: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que ha salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciese verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. También matarás sus ganados a filo de espada. Entonces, lo que menciona es que justamente ese tipo de cosas, ese tipo de personajes que estaban sirviendo a dioses una y otra vez, y que podía llegar a incurrir en que el pueblo de Israel cayera en esa situación, entonces era un motivo para que fuesen muertos. Esa era la otra razón entonces para la pena capital. ¿Por qué se daba también la pena capital? Pues se podía dar también para conseguir el perdón. Miremoslo en Números,
capítulo 35, versículos 31 al 33, que dice: y tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, e indefectiblemente él morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No comentéis pues la tierra donde habitéis, en medio de la cual yo habito. Entonces allí se están dando cuenta que la sangre que se derramaba para el perdón era del homicida, o sea, el que cometía un delito. Entonces la pena capital se daba por esas circunstancias. Entonces era o por una mala influencia, una persona que estaba dentro del grupo que no funcionaba, o porque esos pueblos que llegaban que ellos conquistaban y que estaban adorando otro tipo de dioses, o también para conseguir el perdón por el derramamiento de sangre, era el que llevaba el perdón. ¿Qué tipos de delitos que se cometían llevaban entonces a la pena de muerte? O sea, por el cual el pueblo llegaba y los condenaba, diga, estos están condenados a muerte. ¿Qué delitos eran los que había? Pues veamos una serie de delitos que se van a dar allí a través de la Biblia y por los cuales la gente sufrió pena de muerte. El primer delito por el cual se cometía y había pena de muerte era el adulterio. Adulterio, la persona que hacía adulterio era condenada a muerte indefectiblemente. Miremos el libro del Levítico. Libro del Levítico, aquí, libro del Levítico, capítulo 21, versículo 19. Dice: y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, esta será quemada al fuego. Entonces la pena que sufría esa persona, en este caso está hablando de la hija del sacerdote, adulterio, que cometía adulterio, era quemada. Esa era la pena que recibía. Levítico capítulo 20, versículo 10, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahí está. Entonces, igualmente, una persona que tomaba entonces la esposa dice aquí de su prójimo, o sea, de su amigo, de su vecino, del que fuera, tomaba la esposa y adulteraban, fornicaban los dos, entonces los dos eran muertos. Dice, ellos tenían que ser muertos. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 al 24 dice: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de entre ti. En este versículo lo que nos habla es justamente ese. Dice que la virgen desposada, cuando habla de desposada, es de una mujer recién casada. Entonces, si esta mujer recién casada llegase y se acostase con alguna persona que no fuera con su marido legítimo que en ese momento tenía, dice, los apedrearéis. Es decir, los sacaban fuera de la ciudad y a punta de piedra eran asesinados los dos. Uno, que era el hombre por haberse llegado a la mujer, y la mujer dice por no haberse defendido, dice allí por no haber dado voces o lo que fuera, exactamente por no haberse defendido, sino haber aceptado justamente ese tipo de adulterio. Entonces ahí tenemos varias situaciones en las que se da la pena de muerte. ¿Cuál era el castigo para ese tipo de personas, los adúlteros? La muerte. O sea, el que se llegara, y podían ser o quemados, podían ser apedreados, como en este caso. En algunos casos dice que se les cortaba la cabeza. Entonces los que definían eso eran los que pertenecían al Sanedrín, o sea, el grupo sacerdotal.
ellos definían era cuál era el tipo de muerte que tenía que sufrir o qué castigo tendría que sufrir el adúltero. Pero el adúltero era condenado a muerte. Ese era el castigo. Otro delito por el cual eran condenados a muerte o que se daba la muerte. Veamos allí Levítico 20:15, que dice: y cualquiera que tuviere cópula con bestia, o sea, con animal, ha de ser muerto y mataréis también a la bestia. Lo que nos está hablando allí es otra situación que se daba por la cual existía la pena capital. Existía la pena de muerte, era cuando existían relaciones sexuales con un animal. Eso no estaba permitido. Levítico 20:15 entonces dice allí: si un hombre tiene relaciones con una bestia, será muerto, tanto el hombre como la bestia. Y ahí mismo, Levítico 20:16 dice: y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, y su sangre será sobre ellos. Entonces, otra de las características que se tenía era justamente eso, que si existían relaciones que eran en contra de la naturaleza, entre hombre y animal, o mujer y animal, de la forma que fuera, esa era condenación de muerte. Entonces, existía la pena capital, ¿para quiénes? No solamente para los adúlteros, sino que también para aquellas personas que tenían un hábito que no era normal. Incluso ahí mismo, Levítico capítulo 25:13, hay otro que por la cual se condenaba a muerte y tiene que tener relación con eso. Cosas que van en contra de la naturaleza. Levítico capítulo 20 versículo 16 dice, versículo 13. Levítico 20:13 dice: y si alguno se juntare con varón, así como lo hace con mujer, abominación hicieren, y ambos serán muertos, y sobre ellos será su sangre. ¿De qué nos está hablando aquí? De eso, la homosexualidad. Porque justamente dice, ese varón que no se junta con mujer, sino se junta con el contrario, dice, hacen abominación y han de ser muertos. Entonces las leyes de Israel dictaban también, el que era homosexual o que se juntaba con ese de su mismo sexo, era condenado a muerte, era apedreado en algunos casos, se menciona allí, en algún pasaje. Levítico capítulo 20, versículo 13. Estas son situaciones por las cuales se daba la pena de muerte. Estamos viendo los castigos, las penas que daba el pueblo de Israel a aquellas personas que infringían la ley. Y estamos viendo la primera, que es el castigo de muerte. Y el castigo de muerte entonces se da, hemos visto, por el adulterio en diferentes situaciones. No se podía adulterar, no se podía tomar la mujer de otro, ni el prójimo, ni esto, porque eran muertos apedreados o llevados a la hoguera. La otra, las relaciones que existen en contra de la naturaleza o como fueron estipuladas, en el caso de que tenga relaciones con animales o en este caso relaciones de personas de un mismo sexo, que es lo que nos está mencionando. Eso llevaba a la pena de muerte. Otra característica por la cual se llevaba a la pena de muerte era por lo que era el incesto, es decir, relaciones entre personas dentro de una familia. Veamos esto. Levítico capítulo 18 versículo 7 dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no cubrirás, porque tu madre es, no descubrirá jamás su desnudez. El versículo 11, Levítico 20, capítulo 20, versículo 11 y el 12 nos dice igualmente: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectibles serán muertos. Y dice el versículo 11: cualquiera que hiciere con la mujer de su padre, o sea, con la madre, y la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, y su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir porque cometieron grave perversión. Su sangre se hará sobre ellos. Entonces es un delito
gravísimo. Podemos ver todo el Levítico 20, al final este capítulo nos menciona acerca de lo que es el incesto. No se puede tener ni madre con hijo, ni hija con padre, ni con la nuera, ni con el hermano, ni con la prima, ni con nada de eso. Eso era motivo de un castigo, y el castigo era la muerte. El Levítico 20:14, mira lo que dice: el que tomare mujer y a la madre de ella, es decir, no solamente que tomara a la esposa, sino que también a la mamá de ella, cogiera a las dos, dice: comete vileza y serán quemados al fuego, tanto él como ellas, todas, para que no haya vileza entre vosotros. Entonces no solamente era castigado el que cogía a la mujer y la mamá al mismo tiempo, sino que todos eran de una vez quemados, dice allí la palabra del Señor. Esos eran los castigos que existían para el pueblo de Israel. Entonces el incesto no era permitido, y cuando había un pecado de incesto, la pena era la muerte. Miremos otros motivos por los cuales había pena de muerte en el pueblo de Israel. La profanación del sábado. La profanación del sábado. Estaba aquí. De pronto me lo salté, no lo hice. Vamos a mirar aquí rapiditamente, vea. La pena capital, ya vimos esto de la pena capital. ¿Por qué se daban esa pena capital? Existían, dice allí, 35 crímenes por los cuales era dada esto de la pena capital, o sea, la muerte, eran condenados a muerte. La muerte se daba por lapidación, por cremación o por decapitación. Ese de pena capital, entonces estamos hablando, el primero era adulterio, que ya lo vimos. El segundo era las relaciones contra la naturaleza, que ya las vimos. El tercero es el incesto, que ya también lo vimos, que eran las relaciones dentro de familia. El cuarto es el sábado. Ese sábado lo vamos a ver en el libro de Números, capítulo 25, versículo 29 al 35. Veamos lo que dicen esos versículos para ver allí lo que aconteció. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para que el que hiciere algo por hierro, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es decir, no solamente era para el pueblo de Israel, sino el extranjero que llegaba e ignorara los mandatos de Dios, iría a ser cortado. Versículo 32 sigue diciendo: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. El día de reposo pues era justamente el día del sábado, que se debería de guardar. Y dice allí, hallaron a un hombre que estaba trabajando, haciendo cosas que no debería hacer en ese día. Y dice: y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué era lo que se tenía que hacer. Y Jehová entonces dijo a Moisés, mira entonces la ley que nace allí: irrevisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Entonces, otro delito por el cual la gente era castigada con la pena de muerte era no guardar el sábado. Y aquí está demostrado: había un hombre que estaba trabajando allí, cortando leña, estaba haciendo algo. Lo cogieron y dijeron: a ver, ¿cuál es la pena entonces que tenemos que imponerle a este hombre que no obedeció lo del sábado, el día de reposo, el día de descanso? La condena fue: bueno, hay que castigarlo y será apedreado, muerto por todo el pueblo. Esa era otra de las cosas por las cuales la gente moría. Dice allí el quinto, otra cosa por la cual eran castigados con la pena de muerte: la blasfemia. Eso lo vemos en Levítico 24, versículos 10 al 16. Miren lo que dice allí:
En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita, y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciéndole: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y él blasfemará el nombre de Jehová. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemaran el nombre, que muera. Ese era entonces otro motivo por el cual eran condenados a pena de muerte, por blasfemia. Todo el que llegaba, incluso dice allí el extranjero, no importaba si el extranjero llegaba y maldecía o iba en contra del nombre del Señor, tomaba en vano el nombre del Señor, era condenado a ser apedreado por todo el pueblo. La condena era muerte. Entonces, la blasfemia también era otra de las cosas por las cuales eran condenados a muerte. Otro ítem allí que aparece, ¿por qué eran condenados a muerte? La idolatría. Miremos allí Levítico capítulo 20, versículo 2, que dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieren alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y en Éxodo 22:20 dice: el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Listo. Una de las cosas por las cuales también se condenaba a la persona a muerte, era condenada a muerte, era la idolatría. Cuando, recordemos que Moloch era uno de los dioses que tenían allí, le ofrecían los niños. Recuerden que tomaban los niños, los bebés, y se los ofrecían allí, los llevaban a una hoguera y los ofrecían a ese dios. Entonces, justamente dice allí la palabra del Señor: esos que ofrecen sacrificio a dioses ajenos, que se los encontraban ofreciendo sacrificio a ese tipo de dioses, dice, serán muertos. Pena capital, pena de muerte para los que hacían idolatría hacia otros dioses. La idolatría de todos, o sea, de todo el pueblo, cuando un pueblo se entregaba completamente a otro tipo de dios, también eran condenados a muerte. Deuteronomio capítulo 17, versículo 2 al 5 dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que ha hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, y hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea el sol, la luna, los ejércitos del cielo, todo lo que está prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres, hubieres indagado bien la cosa, y te pareciera que fuese cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o sea mujer, y los apedrearás hasta que muera. Grave cosa entonces cuando existía la idolatría, cuando se postraban ante dioses que no tenían por qué irse a hacerlo. No importaba que fuera, dice allí, extranjero o de la ciudad o donde fuera, sería traspasado por estar haciendo esa otra cosa. Otro por la cual eran condenados a la pena capital, o sea, a la muerte, por incitar a otros a la idolatría, o sea, que se llevasen a otros y los contaminaran con un tipo de idolatría, de servir a otros dioses. Deuteronomio capítulo 13, versículos 7 al 11 dice: de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti,
desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearán hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Entonces mire, cuando una persona influenciaba, llegaba con otro tipo de creencia y trataba de sacar al pueblo de Israel o llevarlo, era condenado a muerte. O sea, ni siquiera era perdonado o era juzgado, démosle esta condena, no, directamente era condenado a muerte por haber tratado a incitar a otra persona a seguir otros caminos. Entonces el hecho de llevar a otra persona a caminos erróneos los llevaba a eso, a la pena de muerte. Otro por la cual llegaban a la pena de muerte era cuando una comunidad que ejercía otro tipo de doctrina o eran idólatras a otros dioses, eran condenados también a la pena de muerte. Deuteronomio capítulo 13 versículos 13 al 18 dice: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da por vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. ¿Se cuenta? Entonces era el pueblo completo. Si ellos se entregaban a la idolatría, no era uno solo, todo, hasta el ganado entraban y había que matarlos a espada. Dice: y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. Todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, llegará a ser un montón de ruinas para siempre, y nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová sea parte del ardor de su ira, y tenga misericordia de ti y compasión de ti. Entonces, todos esos pueblos que llegaban, donde ellos llegaban y estaban sirviendo a otros dioses, la orden era destruirlos. La idolatría dada en algún otro lugar, no solamente el ganado, sino las personas también. Todo tenía que ser destruido. Y finalmente miremos un tema acerca de lo de la idolatría. Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, y quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, no solamente eso, sino las personas que iban a profetizar en nombre de Dios. Es que vengo en nombre de Dios y les profetizo y les digo, y esto les va a pasar, y no era mandado por Dios. La orden era que él tenía que morir. Esa era la pena que se recibió. Entonces se cuenta la pena capital o el castigo de la muerte, todo lo que nos abarcaba acerca de la idolatría. Idólatras para esas personas que se apartaban, idolatría de esas personas que trataban de influenciar, de sacarnos del camino de servir a Jehová, tenían que ser muertos. Idolatría por los pueblos que ellos conquistaban y servían a otros dioses, tenían que ser muertos. E igualmente esas personas que llevaban palabras que no eran de Dios y que se decían ser profetas, esas personas tenían que ser también muertas. Entonces ya llevamos otra forma por la cual el castigo de la muerte tenía que llegar sobre esas personas que no servían. Vamos entonces el adulterio, las relaciones que van en contra de la naturaleza, es decir, con animales o homosexuales o ese tipo de cosas, las cosas como el incesto, relaciones dentro de un mismo grupo familiar, quienes no cumplían el sábado, también entonces, o el día de descanso, también serían muertos. La blasfemia, o sea, el hablar en contra, blasfemar, maldecir el nombre de Dios,
Y vimos en esta última la idolatría. Ahí hay 6 aspectos por ahora por los cuales se daba la pena de muerte. Entonces en eso no había nada más que hablar. Sigamos. El 7. Otro delito por el cual se castigaba con la muerte era la magia. Hablemos de Levítico capítulo 20, versículo 27. Dice: y la persona que atendiere a encantadores o a adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis mandamientos, ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Ahí está. Castigo para ese tipo de adivinación, nigromancia, consulta a los muertos, a los espíritus, a toda esa. Mire, el castigo, muerte, apedreados. Éxodo capítulo 22 versículo 18 dice: y a la hechicera no dejarás que viva, será muerta. Esas personas que se dedican a la brujería y a esto, condenación. ¿Cuál era la condenación o cuál era el castigo que tenían? La pena capital, la pena de muerte. Eso era lo que ellos iban a recibir por el delito que ellos cometían. La magia entonces era otro de los ítems por los cuales se llegaba a la pena capital o a la pena de muerte. Otro de los delitos que se condenaba con pena de muerte, dice allí, el ir en contra de los padres. Era el cometer crímenes que iban en contra de su padre o de su madre. Veamos en Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21, que dice: y si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y además borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Mire qué tan fuerte era la ley. Un hijo que no obedecía a los padres, que era rebelde, que estaba en contra de ellos. Mira el castigo. Lo llevaban y apedreaban hasta que muriera. Y hoy que nos quejamos es que porque hay violencia contra los niños cuando se tratan de corregir, ¿no? Y mire las leyes que existían en Israel, en el pueblo de Israel antiguo. Otro, Levítico capítulo 20, versículo 9. Dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, y su sangre será sobre él. No se podía llegar a ese punto, a esos términos. El hombre que lo hiciera o la mujer que lo hiciera contra uno de sus padres, la condena era simple. Simplemente moría. Pena capital, nada más. Y una última acerca de esto de ir en contra de los padres. Éxodo 21:15 dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Es decir, el que fuera en contra, lo golpeara al papá o golpeara a la mamá o hiciera algo en contra de ellos, la condena era simple. Pena capital, moría. Y la muerte generalmente era apedreado, porque eso decía que servía como ejemplo para que la otra gente no cometiese ese tipo de errores también. Y finalmente, miremos el último por el cual se daba pena de muerte dentro del pueblo de Israel. Era
El secuestro. Miramos lo del secuestro en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 16, que dice: Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuese hallada en sus manos, morirá. Está hablando justamente de secuestro, porque el que quitare una persona, el que tomara una persona y se la llevare y la vendiera como esclavo, recordemos que la esclavitud en ese tiempo era muy habitual, o la encontraran dentro de su casa o en algún lugar y esa persona la tuviera pues escondida, oculta, pues obviamente, pues el castigo era muerte. Entonces una persona que secuestraba a otra, el castigo era muerte, no había de otra cosa. Otra que se da allí, o el último ítem que tenemos, por asesinato. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 21, verso 20, que dice: Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Y en Éxodo capítulo 21, verso 12 dice: El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Pero si alguno se ensoberdeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces el castigo para aquellos que mataban a otro era igualmente muerte. Listo. Esa era la solución, no había otros castigos distintos. Entonces, hagamos una pequeña recapitulación de lo que estamos viendo para que nos entendamos un poquito mejor. Existían dentro del pueblo de Israel una serie de castigos y de penas. Esta es la que estamos viendo. ¿Qué penas y castigos habían dentro del pueblo de Israel? Pues habían este tipo de castigos. La pena de muerte era uno de los castigos. La otra, lo desterraban. La otra había flagelación, que era golpearlos. La otra era la ley del talión, que es diente por diente, ojo por ojo, tal y tal. Otra que eran multas, y una última que era la esclavitud. Los podían vender o los podían dar por esclavitud. Esos eran los castigos que se daban cuando alguna persona dentro del pueblo de Israel fallaba. Hemos visto esa primera, que es la pena capital. Las otras no las hemos visto, no hemos visto ni el destierro, nada. Hemos visto solamente dentro de la pena capital, o sea, la pena de muerte que se daba. ¿Y qué delitos estaban cobijados dentro de la pena capital? Vimos algunos de ellos. El adulterio estaba castigado con pena capital. El adulterio, ya fuera con una persona de su mismo clan o no. Adulterio. Las relaciones en contra de natura, es decir, relaciones con animales o relaciones de personas del mismo sexo, eran castigados con muerte. El incesto, relaciones dentro del mismo clan familiar. Otro que daba pena de muerte, quienes no servían o quienes no guardaban el sábado, el día de descanso, el día de reposo, ellos eran muertos. Otro delito que se castigaba con pena de muerte, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Otro delito que se castigaba con muerte, la idolatría. Las personas que servían a otros dioses, las personas que incitaban a servir a otros dioses, que hacían que uno se desviara hacia otros lugares, o el pueblo de Israel se desviara a otros lugares. Todo ese tipo de idolatría que se estaba dando. Los que hablaban en nombre de Jehová cuando en realidad no eran enviados por Jehová, no eran profetas ni nada, ellos tenían pena capital, pena de muerte. ¿Qué otro delito había con el cual se castigaba con pena de muerte? La magia. Los hechiceros, los adivinos, los agoreros, todo ese tipo de gente eran condenados a la pena de muerte, algunas veces en la hoguera, otras veces apedreados. Otro delito con el cual se castigaba con pena de muerte era cuando se iba en contra de los padres, cuando se maldecían, cuando aparte de maldecirse, se herían, o sea, se golpeaban o alguna cosa. Cuando también se desobedecían. Recordemos que era la primera parte que vimos allí. Esas cosas que iban en contra de los padres, la condenación era muerte. Esa era una situación, un delito que se castigaba con la muerte. Otro delito que se castigaba con muerte era cuando se hacían secuestros, cuando se tomaba una persona y se le privaba de su libertad, entonces eran castigados con la muerte. Y finalmente aquellos que cometían asesinato con otros, mataban a una persona, el castigo era la muerte. Esos delitos que están ahí, esos mencionados allí,
se castigaban, entonces era con la muerte dentro del pueblo de Israel. Ya le digo, había más o menos 35 cosas por las cuales se podía llegar a la pena de muerte. Hemos visto las principales que se daban. ¿Qué otros castigos o qué otras penas se daban para quienes cometían delitos? Podían ser desterrados, podían sufrir flagelación, la ley del talión, multas o esclavitud. Esas las vamos a dejar para verlos en el próximo tiempo que tengamos de enseñanza. Ya por hoy dejemos hasta ahí suficiente. Entendamos entonces la primera pena que se daba, que era la pena capital. Personas que cometían algún tipo de delito. ¿Qué delitos estaban contemplados para que fueran castigados con la pena de muerte? Ya vimos algunos y vamos a dejar ahí. La otra vez, la próxima vez vemos entonces estos otros temas acerca de otras penas que sufrían cuando se cometían delitos por parte del pueblo de Israel. Allí aparece un pasaje, está en Josué, que nosotros hemos repetido muchas veces. Josué capítulo 1, y lo voy a leer, que dice en el versículo 7, versículo 8, que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Una de las promesas que le está entregando allí a Josué: vas a ser prosperado, vas a tener muchas cosas, yo estaré ahí, te acompañaré, pero la primera cosa que le está diciendo: necesito que no te apartes de esta ley que te estoy dando. ¿Cuál ley era? Estas que estamos viendo. Este tipo de leyes que hemos leído hoy, hemos visto a través de la palabra de Dios. No solamente hemos hablado y hemos dicho, no, es que los mataban por esto y por aquello. No, hemos visto con pruebas a través de la ley, de la palabra de Dios. Son cosas que están dadas allí. Y lo que le está diciendo allí a Josué es eso: esa ley tenía él que mantenerla viva y hacerla cumplir. Dice: no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de esa ley. Eso tenía que hacer Josué. Y el versículo 8 dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Obedecimiento a la ley. Es decir, esas cosas se tenían que cumplir. El Señor entregó una serie de preceptos, una serie de leyes, y le está diciendo: todo te irá bien, serás prosperado, irás bien. ¿Pero en qué medida? En la medida en que cumplas y hagas conforme a estas leyes. Por eso son importantes conocer esas leyes. ¿Qué era lo que decían esas leyes? ¿Por qué se tenía que regir el pueblo de Israel por esas leyes para llegar a un feliz término? Estamos leyendo eso, hemos estado estudiando las primeras leyes. Próximamente estudiaremos las siguientes. En la próxima vez que nos podamos encontrar en este estudio, continuaremos con esas otras leyes. Pero sepamos que es muy importante tener conocimiento de esas leyes y a qué penas estaban recibiendo el pueblo de Israel acerca de eso. Gloria al Señor. Recordemos nuestros horarios que estamos teniendo para estos días. Los martes a las 7 de la noche estamos teniendo el faro, estamos teniendo un estudio acerca justamente de parte de las leyes, que eran las fiestas del Señor. Eso es una partecita de lo que eran las leyes de Dios, lo que estaba dictado y lo que le estaba diciendo a José: cumplas para que prosperes y hagas conforme a la voluntad de Dios. Así todo te irá bien. Pues una de esas cosas eran justamente las fiestas que el Señor le estaba dando. Esa es una partecita que hay por ahí. Lo estamos viendo y estamos estudiando esas fiestas. Martes a las 7 de la noche en el faro. Jueves 7 de la noche nuestro altar familiar. Nos reunimos allí para recibir palabra del Señor. Sábado 8:30 obviamente tendremos aquí nuestro estudio bíblico. Domingo a las 10:30 nuestra reunión familiar de agradecimiento, llegar hasta el trono de la gracia y decirle: gracias Dios por lo que haces por nosotros.
Nuestras reuniones de oración, 5 de la mañana, los lunes, una forma de empezar bien la semana, poner las cosas en las manos del Señor. Oración, 5 de la mañana, 5 a 6. Estaremos reunidos rogando para que el Señor nos acompañe durante cada día de los días de la semana. Martes, miércoles y viernes, 9 a 10 de la mañana. Estas reuniones no las tenemos a través ni de Facebook ni de YouTube, sino que las hacemos individualmente dentro de nuestros hogares, pero nos comunicamos así, espiritualmente nos reunimos. 9 a 10 de la mañana, martes, miércoles y viernes. Nuestros días de ayuno, todos los días tenemos ayuno. Los jueves dirigidos por nuestra hermana Dora, ya desde su hogar. Los viernes lo estamos haciendo aquí desde nuestro hogar. Los sábados lo hace Salito, allá en su casa, también los domingos lo hace el pastor, él es el que dirige el ayuno. Los lunes, nuestra hermana Rosa nos dirige el ayuno. Martes y miércoles, no recuerdo qué familia está, creo que los hermanos Arevalo, quienes están encargados de eso. Pero cada día una familia está encargada y todos los que podamos unirnos, nos unimos. Hay que cubrirnos unos con otros. La bendición del Señor nos llega así como el pueblo de Israel estaba unido, nosotros tenemos hoy que estar reunidos y todos yendo unánimes bajo las leyes que dicta el Señor. Gloria a Dios. No me queda más sino que agradecerles gracias por haberme acompañado en esta mañana. Espero que hayamos aprendido algo acerca de lo que son las leyes del pueblo de Israel, porque es bastante importante conocerlas, de todos modos, cómo ellos se manejaban, porque esas leyes no crea que son como se menciona por allá del antiguo. Esas leyes son muchas vigentes. Pues obviamente no tendremos los mismos castigos que se mencionan allí. Por ejemplo, vimos el castigo de la muerte que se daba sobre eso. Hoy en día no tenemos eso porque, como les dije en un principio, las leyes de todos modos dentro del mismo pueblo de Israel fueron evolucionando, fueron cambiando. Hay algunas leyes que han ido de una a otro, ya sea por el marco geográfico, histórico y justamente por la situación que se vive. Hoy en día vivimos bajo otro mundo, bajo otro marco histórico, otro marco geográfico y obviamente pues esas leyes se han modificado en algunas cosas, ¿no? En algunas situaciones. Pero es importante conocerlo. Démosle gracias al Señor por habernos permitido recibir su palabra en el día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por lo que nos has entregado en el día de hoy. Señor, gracias por habernos hablado a través de tu siervo. Señor Jesús, ponemos el resto del día en tus santas manos, que tú seas que nos acompañes, que nuestros pasos estén dirigidos conforme a tu santa voluntad, mi Señor. Que no hagamos conforme a nosotros queremos, sino que seas tú, Padre bendito, el que nos guíe, mi Señor Jesús. Ponemos, Señor, las necesidades de tu pueblo en tus santas manos. Tú oye, Señor, nuestra oración, oye, Señor, nuestro clamor. Oye, Señor, cuando nos acercamos a ti. Somos un pueblo deseoso de hallarnos, Señor, en tu presencia. Queremos estar haciendo contigo, Señor, lo mejor. Queremos, Señor, agradarte a ti, Padre bendito. Ayúdanos, mi Señor Jesús, a no ser contaminados con las cosas de este mundo, sino que nos apartemos del mal, Señor, y nos acerquemos más a tu palabra. Padre bendito, yo creo, Señor, en lo que harás en mi corazón, en mi vida, en las personas que están a mi alrededor. Ponemos, Señor, mi familia, mis amigos, mis cosas, Señor, en tus santas manos. Que obres conforme a tu santa voluntad, mi Señor Jesús. No nos sueltes de tu bendita mano, mi Señor. No nos apartes de la sombra tuya, mi Señor. Abríganos, Señor, bajo tu fuego, bajo tu calor. Que seamos siempre guiados, Señor, bajo tus preceptos, bajo tu voluntad bendita. Gracias, mi Señor Jesús, por el amor infinito que tú nos entregas. En el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos encontramos en una próxima. Hasta entonces.